Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. El eterno retorno del Conde Drácula va a ser lo que va a asignar esta semana caluroso, espero yo, acá en Radio Uruguay, y vamos a hablar durante toda la semana de este hombre, este personaje, el Conde Drácula, que vuelve y vuelve y vuelve. Entre otras cosas, vamos a entrevistar mañana a un director de cine español que acaba de hacer precisamente, no sé, la enésima versión de Drácula, que se llama Drácula 0.9, película minimalista que homenajea al Conde y que ha tenido gran repercusión en el público de ese país. Hemos visto por ahí. Empezamos La Máquina de Pensar, tenemos a Jorge Pozzi en control de emisión, lo tenemos al Flaco Germán, y nada, ya que estamos, empecemos dándole la bienvenida a un hombre que supo ser columnista de este prestigioso programa, Silvio Galizzi. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? El Vlad Tepes uruguayo. ¿Esto por qué? Porque Silvio Galizzi no solo es guionista, no solo es periodista, sino que también es Vlad Tepes. Sí, una de las tantas personificaciones de Vlad Tepes. Vlad Tepes, no solamente actuaste de Vlad Tepes y lo guionaste. Y guioné la segunda película, la primera la guionó Guzmán. Ah, la primera es de Guzmán, vi la sola. Guioné de Guzmán. Pero vos actuaste en la primera. Actué en la primera, pero el guion era de él. La idea de Vlad Tepes, que soy yo, de toda construcción de Guzmán. Es un detective, ¿no? En la primera vampiro. película, en la segunda sí es un policía vampiro. Policía vampiro. Había una serie, ¿te acordás? Había una serie canadiense que se llamaba El Caballero de la Noche. Exacto, de Dark Knight, sí. Sí, con Knight venía, no sé si era de Dark Knight. Era interesante. Era un policía también. Era un policía porque el tipo, como era vampiro, tenía que trabajar de noche. Correcto. De noche. Bueno, más o menos la idea de la película nuestra. Bueno, también estamos haciendo el cómic ahora con Matías Vergara. Con Matías Vergara, sí, es un excelente cómic de y ese también, ahí el guión es tuyo. Ese guión es mío, sí. El guión y Vergara el arte. Matías Vergara dibuja y ilustra. Y decime, eso es un cómic que está online en El Marche un Cuadrito.blogspot.com. Pero pensamos convertirlo en papel para el año que viene. Ah, mirá. Y no, capaz que lo pueden algún concurso, estos fondos concursables. No, de hecho lo presentamos a los fondos concursables y obviamente por su temática políticamente incorrecta, más allá de su falencia que también que las debe tener, obviamente, no. Fue un intento que sabíamos de antemano que estaba condenado al fracaso, pero por mi otra profesión también pienso que la peor gestión es la que no se hace. Porque es un hombre, porque solo por abogado. Por lo de abogado. Por abogado, yo pensé por el tema de los seguros. Escúchame, ¿no? O de un seguro marchó preso, ¿no? Una cosa así. Pero estaba pensando ahora, porque eso no lo habíamos conversado acá. En los fondos concursables, relato gráfico, historieta, en general se ha premiado. Estoy pensando ahora, no es un dato que no lo tengo concreto, ¿no? Pero claro, han pasado casi todos los cómics por acá. Claro. Son historietas históricas que tienen que ver con la historia uruguaya. No tiene por qué ser histórica, tiene que ver con la idiosincrasia uruguaya. Yo lo adapté al personaje para que fuera un detective uruguayo y habla de muchos temas sociales, políticos, religiosos uruguayos. Entonces vos decís que expresiones artísticas uruguayas como la murga, yo que sé, montones de cosas. O sea, lo políticamente incorrecto en tu cómic se vendría por ese lado y no por el hecho de ser un vampiro y una vendría por el lenguaje que usa Tepe, por ser una persona que discrimina a negros, homosexuales, mujeres, etcétera. Sí, políticamente incorrecto. Correcto. Sí. Es un desprolijo, digamos. Totalmente. Exactamente, Vlad Tepes. Bueno, Silvio, yo sé que aparte de eso, vos has escrito artículos, he leído artículos, no solamente del tema vampírico que te interesa mucho, sino en concreto el de Drácula hace tiempo, cuando hacías acá la columna, yo te dije, me acuerdo que tu reacción en ese momento fue, y del viejo Drácula, tipo, vas a hacer algo, ¿no? Como que, ¿no? El viejo Drácula. El viejo Drácula, como que se ha producido tanta cosa en torno a los vampiros posterior, que parece una posterior y anterior, ¿no? No nos olvidemos que Stoker tiene un par de antecedentes muy ilustres, que son el vampiro de Polidori y sobre todo el Carmila de Gillian Le Fanu. Le Fanu, que estuve leyendo, no sabía, yo realmente desconocía eso, que Bram Stoker, escritor que inventó Drácula, trabajaba con Le Fanu. Con sí. Ese dato no lo manejo. Sí. Sé que conocía a Wilde. Sé que era admirador y secretario, una relación bastante homofóbica, por lo menos platónica de él respecto a un célebre actor inglés llamado Henry Irving.
Pero el dato de Le Fanu no lo manejo. Sí sé que Stoker, cuando fue a escribir Drácula, pensaba que se desarrollara en Estiria, igual que Carmila, el mismo escenario que había elegido Le Fanu, dice y que después cambió para Transilvania. Dice acá el dato, dice que siendo crítico de teatro para el Dublin Evening Mail, cuyo copropietario era Sheridan Le Fanu, el escritor de cuentos de terror más importante de su época y cuyo cuento, Carmilla, influiría mucho a Stoker a la hora de escribir Drácula. O sea que él realmente no trabajó, sino que estaba ahí. Pero bueno, eran contemporáneos. Le Fanu era un poco mayor que Drácula, que Bram Stoker, y murió un poco antes, bastantes años antes, y aparte, murió por el 70 y pico. Pero aparte estamos antes de la escritura de Drácula. Claro, estamos hablando de escritores que estaban interesados. Irlandeses los dos, que estaban en Londres y que aparte estaban interesados en el terror gótico, o sea, había bastante afinidades, ¿no? Y eso ocurre cuando uno tiene afinidades más o menos. Y cuando uno es admirador de la obra del otro. Oscar Wilde, esto tampoco lo sabía, dijo de la novela que estamos hablando, de Drácula. Era la mejor del siglo. Dice, la novela, la obra de terror mejor escrita de todos los tiempos y también la novela más hermosa escrita en el siglo. Sí, eso lo manejaba, porque uno de los admiradores de Drácula es justamente Arturo Pérez Reverte, el escritor español. Hace poco leí un artículo de él, que incluso lo releía a resultas de que venía para acá, en el cual siempre le preguntan qué tipo de literatura, qué libro aconsejaría para iniciar a jóvenes y adolescentes en la lectura. Voy a decir que hay muchas cosas, hay que ver cómo se define a un adolescente, justamente, o a un joven, pero que hay cosas que le gustan a niños, a adultos y a viejos, como puede ser El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Pero la novela ideal para iniciar a alguien en la lectura, pues una de las grandes novelas de la historia de la literatura, es el Drácula de Stoker, justamente. Que a pesar de su complejidad, porque viste, todo lo que tiene, no es un relato liso y llano, bastante complicado en su estructura, aún a cartas, diarios íntimos, diarios de a bordo de un velero, informes de la prensa, registros fonográficos. Sí. Es una novela atrapante de que abrís la primera página, ¿no? Ya ese viaje de Jonathan Harker allá. Yo pensé ahora, releyendo esto, de que sí, es una novela epistolar. Y me puse a pensar en otra novela epistolar famosa. No toda, ¿no? No toda. Tiene gran parte de epistolar. No, bueno, claro, epistolar, quizás en el sentido amplio de que no hay un narrador. Correcto. No hay un narrador. ¿Qué quiere decir que no hay un narrador? No hay nadie que se había una vez, sino que simplemente estamos ante documentos, ante textos escritos por otros. O sea, en realidad hay múltiples narradores, hay tantos personajes como narraciones hay, o informes que pueden ser, de narradores neutros, digamos, no sé cómo se diría, pero digamos, en realidad es un texto que no tiene un narrador, no tiene un inicio, o sea, esto está compilado por alguien que lo va presentando, ¿no? Entonces empiezan como cartas, después empieza a diario, y es muy libre en el sentido, como vos decís, yo estaba pensando en Las relaciones peligrosas, que ese es un libro de cartas donde se van contestando y genera una cuestión. Y lo que me pensé esto, que es una pavada, primero que pensé, que el procedimiento de que no haya un narrador y que sean documentos, es algo como que te da una cierta objetividad. Entonces ella busca un procedimiento para hacer algo totalmente de terror fantástico, ¿no? O sea, casi lo contrario, digamos. Otra cosa notable de la novela es que se llama Drácula, el personaje central que aparece ominosamente en la vida de toda esta gente es Drácula, pero él prácticamente no aparece en la novela. Exacto. Aparece muy en contadas ocasiones. Se habla mucho de él. Vos sabés que García Márquez en aquel libro El olor de la guayaba, vos sabés lo que iba a traer y después lo dejé en mi casa, le plantean una serie de las primeras lecturas, bla, 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 etc. Y le plantean cuál sería para vos el mejor personaje literario. Y menciona a Drácula. Y de las novelas, de las que ahora me acuerdo que no mencionaba El Conde de Montecristo. Sí. ¿No? Pero me sorprendió porque... Así que andaban algunos puntos de contacto con Pérez Reverte. Sí, se ve que sí. Y vos sabés que me sorprendió porque yo en ese momento yo no había leído Drácula y tenía la visión del cine. Claro. Y cuando la leí dije, pero qué raro que García Márquez le considera que es el mejor personaje Drácula, precisamente el cual él no habla casi nunca y prácticamente aparece muy pocas veces. Es una presencia que está ahí. Él no aparece, pero está. Claro. Y no habla, pero hablan de él
No, es realmente maravilloso. Para mí Yo creo que es un recurso, ahora te estoy asociando a muchas cosas, pero Orson Welles decía en un libro sobre él, él hablaba de que tenía un proyecto de hacer Drácula. Esta entrevista ese libro de entrevista con Rosenbaum. Y Orson Welles decía que, pero él quería hacer el Drácula no que quedó fosilizado en el cine, que está basado en la obra de teatro, que ahora después si querés hablamos, que es una obra de teatro que digamos que vulgarizó a Drácula, sino que él quería basarlo en el libro original, en la fuente, y ponía esta escena, que dice que lo que pasa es que nadie puede hacer en cine esta escena, que es la de Drácula dándole a las vampiresas una bolsa llena de bebés vivos para que se los coman. Dice, eso no se puede hacer, dice, pero a mí me gustaría hacerlo, bla, bla. No se puede hacer porque no se quiere hacer. Sí. Bueno, no hay nada que lo impida. Claro, pero él a nivel de las majors que se me quería mover. Obviamente, que se quería mover a ese nivel. Y decían... Oiga, estamos hablando también de cuántos, 50 años atrás. Y estamos hablando esta es una entrevista del 60, 70, claro. Y él todavía tenía esperanza de volver a los majors, jamás lo dejaron volver a hacer una película en Hollywood, pensé que tenía la esperanza, ¿no? Porque le pareció una cosa con gancho en Drácula. Y hablando de esa película que él fue muy fascinante para él y que se perdió de ganar mucha plata, que fue El Tercer Hombre, donde él dice que la menospreciaba la película, porque en realidad dice si hubiera aceptado el porcentaje de taquilla, no estaríamos hablando aquí, estaríamos hablando en otro momento, pero como siempre estaba con problemas de plata, y él decía en El Tercer Hombre que lo brillante, porque hablaban de la actuación de él y la presencia que tiene una presencia extraordinaria. Y decía lo siguiente, lo que estabas diciendo vos ahora, ¿no? Con respecto al tema de la construcción del personaje, ¿no? Decía, yo una vez actué en una obra de teatro, kabuki, una versión que hicimos en Nueva York, bla, 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 ¿no? Y entonces yo actuaba como el gran mandarín. Y durante todo el primer acto, todos hablaban del gran mandarín. Hasta que cuando estaba a punto de cerrarse, entraba yo, caminaba y abría las manos. Y ahí se cerraba el telón, todo el mundo, oh, eso era la gran actuación mía, dice, ¿no? Y en El Tercer Hombre ocurre exactamente lo mismo. Está en el 60% de la película hablando de Harry Lime, hasta que lo ilumina y aparece y pone la carita de él, ¿no? Entonces, como diciendo, eso no vale, no sé qué, no sé cuánto. Pero en realidad es lo mismo que estaba apuntando vos de quizás por qué García Márquez le quedó fascinado con Drácula, ¿no? Esa capacidad de que el lector va proyectando, ¿no? Sí, sin duda. Y con respecto a lo que decías del teatro, que las películas están basadas más en la obra de teatro que en la obra original. En realidad Stoker lo había planeado para que se representara en el teatro como un homenaje, y obviamente hablábamos de Irving, era para que lo actuara Irving. Irving fue a la presentación de lecturas que estaban siendo previa a que se lo presentara como personaje, y salió espantado diciendo, eso es un espanto, pero ni loco hago una cosa como esta, etcétera. Y bueno, después sí se hizo la obra teatral, que tuvo un éxito inusitado, increíble, y demostró que Stoker tenía razón, y que el errado era Irving, justamente. Pero una pregunta, digamos, la que tuvo éxito, ¿fue la versión que hizo Bram Stoker de teatro o de alguien que... O sea que no me acuerdo cuál fuera. Yo sé que tuvo un éxito arrollador en teatro. No sé si no fue después de la muerte de Stoker. Sí, yo tengo entendido, tengo idea de que fue después de la muerte de Stoker, que precisamente hacen una obra de teatro y que es un éxito arrollador, algo así como pasó con otros, con otros géneros, monstruos, digamos, ¿no? Que fueron como, se popularizan, como lo simplifican para el teatro, para que sea bien clarito y comestible, digamos, y a partir de ahí el cine lo agarra. Un detalle que yo no sabía era el tema del cine, ¿no? O sea, Bram Stoker hace la película Drácula en 1897, la dice. Se publica en 1897. O sea, es el nacimiento del cine también, ¿no? Coincide con el nacimiento del cine, sí, es increíble. Y bueno, después la primera versión de cine, todos sabemos cuál fue, básicamente no tiene demasiado que ver con la novela, que es el Nosferatu de Murnau, que fue de 1922. Sí. Y siempre se plantea la interrogante, ¿cuál es la adaptación más fiel a la novela? Yo creo que, y lo decía el propio Christopher Lee, que es para mí el mejor actor, el actor que mejor interpretó al personaje, que nunca se hizo una versión totalmente fiel al texto de Stoker.
Yo por el contrario creo que sí se hizo, capaz que no al texto, o sea el espíritu, que justamente la que hizo Lee en 1958 en Horror of Drácula. Eso lo escribí en un par de notas que hice para el Cultural, diciendo que el espíritu real de la novela, el único que lo rescató fue Terence Fisher y lo personificó Christopher Lee. Más allá de que físicamente no, porque no sé, vos si leíste la novela, sabés que el Drácula que relata Stoker no es el Drácula que estamos acostumbrados a ver, ese ícono. Sí, de 1,80 m. Joven, pelo negro, ojos de todo. El Drácula que retrata Stoker, por lo menos el que recibe a Jonathan Harker en Transilvania, es un viejito, de pelo blanco y de bigote blanco y con síntomas avanzados de ancianidad, que después se revela que no es tal, pero y en las películas nunca es así, siempre es un tipo que tiene, sobre todo en el caso de Lee, un magnetismo sexual que emana del personaje, que es impresionante. Y el de Bela Lugosi me parece eso te iba a decir, Bela Lugosi. A mí el de Bela Lugosi no me termina de convencer, porque para mí la película no es buena y o sea que no la vi. Teatral. No la vi yo, no la vi. El Drácula de Bela Lugosi. Coetáneamente con esa película se filmó una en español, eso sí lo sabés, con los mismos decorados. Filmaban de día Drácula de Todd Browning y de noche se filmaba el de George Melford, que lo hacía con artistas, actores y actrices españoles, latinos por lo menos, que hablaban en español, y se hicieron las dos versiones, y hay mucha crítica que sostiene que la versión española es mejor que la de Browning. ¿Vos la viste o no? No la vi. La tengo para ver hace milenios, pero nunca la vi. Y bueno, todo esto obviamente es imposible dejar de hablar si estamos hablando de cine. Digo, en la semana vamos a hablar obviamente con muchas más personas, pero digo, me interesaba tu opinión de Francis Ford Coppola, la versión que hace Francis Ford Coppola, donde él dice, vi todas las películas en su momento. Me acuerdo de ver un documental que había visto 150 o 170 películas de Drácula. Él rescataba la de Nosferatu, la primera, digamos, como el espíritu, no sé cómo se llama. A mí me gustó mucho la segunda también, y aunque algunos me puedan llegar. ¿Cuál es la segunda? A lapidar la que hizo Herzog en el 79, la Nosferatu, también basada en la de... Sí, de Klaus Kinski. A mí me gustó muchísimo, y la pongo al nivel de la primera, aunque nosotros me quieran empalar, ya que estamos hablando de Drácula. De Vlad Tepes, ¿no? del empalador. Drácula. Es muy buena la de Herzog, para mí es muy buena. Bueno, justamente. Bueno, sí. Tenés el fotograma que tenés ahí. En el blog de La Máquina de Pensar, lo ponen. Una belleza como es Isabela Gianni, es impresionante. No, yo creo que esa película es bastante fiel a lo que sería el argumento, digamos, de la novela, me parece, ¿no? O sea, está Isabela Gianni, está el que hace de Jonathan Harker, Bruno Ganz, hay una cuestión más más decimonónica, y es muy lenta, digo, no sé, este hombre, obviamente Klaus Kinski es impresionante, ¿no? Muy bien. Y esa película que se hizo, porque esto es una cuestión increíble, la influencia de Drácula que ha ido generando, ¿no? Sí, Drácula, un ícono pop, digamos. Exacto, sí, pero aparte sigue creciendo con una salud vital increíble. Sí. Pero la traslación, estamos hablando de Drácula novela, 1897, se hace esa obra de teatro. Después se basan las películas Bela Lugosi. 1922 el de Murnau, 1931 la de Browning. Bueno, la de Murnau, Nosferatu, que para no pagarle derecho de autor a la viuda le pone Nosferatu. Le cambia el nombre, no sé qué, no sé cuánto. Igual va a juicio y a pleito, no sé qué. Pues era que Stoker no quería inicialmente llamarla Drácula, el Conde Wampir, se iba a llamar. Después, mirando viejos libros en una biblioteca, no me acuerdo dónde, descubre a Vlad Tepes y al Drácula de Balaco, y decide llamarlo Drácula, que significa diablo en ese idioma. Y también tiene con dragón, ¿no? Sí, Drácula es dragón, diablo, etcétera. Pero surge después el nombre de Drácula, como también te conté que surgió después lo de Transilvania. Inicialmente la idea era hacerla en Estiria, que se desarrollara la... ¿Y Estiria dónde es que está? Estiria creo que es un paraje de ahí de Moldavia, por ahí, exactamente donde queda. En algún momento lo busqué. Porque dice que Transilvania, que todo el mundo decimos que vienen de ahí no hay precisamente, justo no hay tradición en Transilvania. Hay tradición, sí, hay tradición de vampiros. Sí. Bueno, Transilvania, está en Rumania. Lo hemos discutido largo y parejo con Laszlo Erdéil, el director del Cultural, que es de origen transilvano, su familia, y dice que pertenece a Hungría y no a Rumania. Claro, porque es una cosa que está entre Hungría. Fue un tratado en la Primera Guerra Mundial que le sacó a Hungría a Transilvania y se la adjudicó a Rumania y quedó ya
como rumana, pero él sigue sosteniendo que ahora todo eso Macedonia es húngara. Claro, todo eso quedó impregnado por la pluma de Bram Stoker, es increíble, ¿no? Sí. Ahí hay castillo, hay turismo terrorismo. Sí. No, yo te quería decir simplemente, y para terminar, a veces no sé si la viste, se hace Nosferatu, después se hace la de Klaus Kinski y todo esto para tratar de evadir los derechos de autor, no sé qué historia, y después se hace una película sobre la filmación de Nosferatu con William Dafoe, La sombra del que se vampiro. llamó La sombra del vampiro, que tiene un título extraordinario, ¿no? The Sí, Shadow of the Vampire. Le adjudica al actor principal de Nosferatu, que hacía de Nosferatu, más Renck, una cosa Sí, así. más Renck, sí, que hace era un vampiro de verdad. William Dafoe, claro, como que tenía un vampiro de verdad para... Pretenden que sí, que era un personaje muy raro el actor al parecer. También desapareció, no supo nunca más nada de él. Y eso lo toma, no me acuerdo quién es el director de esa película. No, yo tampoco me acuerdo. Lo toma para... Es un homenaje a Drácula, a Nosferatu, y es un homenaje al cine. De hecho, Sí, está el tema sí. de que Drácula solo existe porque hay una... Porque Es se un está homenaje a filmando. Nosferatu, fundamentalmente. Sí. Y bueno, ya que hablamos, no sé si vas a cortar acá. Sí, no, ahora después de la pausa, me esperás, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Silvio Galizzi, el Vlad Tepes uruguayos, vamos a seguir hablando sobre Drácula y los vampiros. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí conversando con Silvio Galizzi, el Vlad Tepes uruguayo, sobre Drácula. Y bueno, había quedado planteado en el bloque anterior, yo te pregunté y bueno, al final no me contestaste, el tema de qué pasa con el Drácula de Francis Ford Coppola, ese Drácula que supuestamente iba a ser la Se cumbre. autodenomina Bram Stoker, el Drácula Claro. de Bram Stoker. Y no, tiene algunos elementos, pero unos cuantos elementos, pero no es la versión definitiva ni la versión de la novela. Creo que recién te comentaba lo que había dicho Christopher Lee. Sí, podemos leerlo. En su momento Christopher Lee dijo, nadie ha hecho jamás la película del libro que Bram Stoker escribió. Nadie. Coppola lo hizo una vez. Hizo una que se titulaba Drácula de Bram Stoker, pero no lo era. Nadie lo ha hecho. Bueno, como te dije en el blog anterior, para mí sí la hizo Fisher, por lo menos en espíritu, y con Lee justamente. Bueno, pero eso está la modestia de Christopher Lee también, ¿no? Ese es un tipo entrañable, Christopher Lee, un tipo, aparte, un gran aristócrata, un tipo con mucha cultura, Se supone que estaba emparentado allá lejos con Carlomagno. No, mirá. El apellido de él es Carandini, es de origen italiano, y se adjudica esa... Sí, aparte hace poco leí parentesco con Carlomagno. vi una documental que incluso el tipo cantaba y era cantante de ópera, ¿no? Sí, lo peor que le pasó a la familia fue que el tipo dijera quiero ser actor. Sí. Era alguien de esa escuela británica, digamos, ¿no? de actores. Bueno, de cine ya hablamos, del mito de la novela, ahora la estás volviendo a releer, te trajiste un par de ejemplares, Bram Stoker. Conseguí un ejemplar hace poco y me puse a leerla de vuelta y me sigue fascinando por todo lo que hablamos anteriormente, ¿no? De los distintos estilos que se están entremezclando ahí dentro. Es, como vos decís, epistolar en el sentido de que no hay un personaje narrador, sino que son las experiencias de cada uno de los que van apareciendo o sobre los que van apareciendo. Para mí es una de las obras mayores de la literatura universal, que Tiene tiene que ver con la novela del siglo XIX que generó ese modelo, es un modelo espectacular, digamos, desde el punto de vista narrativo, ¿no? De hecho, mucha gente la extraña, ¿no? Y tiene que ver también con que el hecho de que esa novela del siglo XIX estaba como evolucionando y Bram Stoker la agarra final y que yo creo que iba prefigurando el cine, lo que iba a ser el cine. Entonces hay mucha imagen, una gran visualidad de la novela. Dos cosas. Una, es muy sexual. Totalmente. Y la otra, Drácula no tiene los poderes que parece tan superpoderoso, ¿no? O sea, la gente que lo va a cazar y lo sigue cazando, digamos, en realidad le tienen miedo como si fuera un animal herido, pero es fácil, porque como que no puede andar de día mucho. Sí, pero eso justo lo comentábamos, a pesar de toda la leyenda de que los vampiros no caminan de día y la luz del sol les hace daño. Hay un par de escenas en la visita de Harker al castillo de Transilvania en el cual Drácula aparece, no al rayo del sol, no a una luz brillante del sol, pero por ejemplo la famosa escena de cuando Jonathan Harker se está afeitando delante de un espejito y no ve a nadie, de repente tiene al conde detrás, le dice buenos días al conde en esa escena.
y le saca el espejo y lo tira por una ventana hacia afuera. O sea, que está en la película, muy bien hecha, en la película de Coppola. Sí, en la película de Coppola. Sí. No, la película de Coppola tiene muchos hallazgos. Tiene a Mónica Bellucci. Mónica Bellucci, no, y aparte de un detalle que hizo Coppola, que él dijo, miró todas las películas para tratar de sacar algo de cada una de ellas. Por ejemplo, hay una imagen que yo después la vi en otra película de Christopher Lee, digo, está sacada de ahí, que es precisamente la capacidad de Drácula de salir por una ventana y de caminar por las paredes, ¿no? Y entonces va arrastrando una gran capa roja. Y eso está levantado de una película de Christopher Lee, que yo lo he visto de los años 50, no sé cuál de las 3 o 4, ¿no? Sí, la del 58 es la del horror de Drácula, sí. Está levantado así porque es espectacular ver un bicho caminando con una capa roja en una pared. De hecho, eso está en la novela, está presente en la novela y es escalofriante cuando lo relata Donald Harker, lo ve salir y caminar por los muros. Aparte está ataviado con sus propias ropas, porque las cartas que le da Harker para mandar a Inglaterra las lleva Drácula aparentemente. Y se viste con las propias ropas de Harker. También comentábamos que a mí me parece un personaje bastante lamentable el de Harker. No, y aparte porque es un agente inmobiliario, no le gusta el de los agentes inmobiliarios. Es un tipo pusilánime total, está constantemente lloriqueando durante todo el tiempo que está en Transilvania, ay que me aprisionó, ay que algo, ay que esto, ay que lo otro. Está extrañando a la novia, porque se está postergando una y otra vez. El tema victoriano, el tema del siglo XIX, digamos que es la represión sexual, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, digo, está en esta novela también, y en este hombre Jonathan Harker que siempre está diciendo, bueno, no posterguemos más la boda. Mina le dice, bueno, vamos y yo me caso ahí, digamos, porque de hecho, porque ya no podemos aguantar más, digamos, ¿no? Y después llega Drácula y chao. Pero hay otras imágenes sexuales delante del libro. Yo te comentaba lo que comentábamos de las estacas, ¿no? De los empalamientos que hacen con los vampiros, que es una cuestión fálica, o sea, de clavar una estaca en el pecho, de violación, quizás, ¿no? Porque agarran a la vampira, la sujetan entre 2 o 3 y le clavan la estaca en el corazón, ¿no? Para la época, y bueno, incluso no tanto para la época, una de las personajes que es Lucy, que está con Mina ahí, que es como una especie de feminista. Sí, aparte de alguien que tiene mucha fuerza, no sé qué, termina después en un momento que entran los 4 al sepulcro, ¿no? O sea, Van Helsing y los 3 novios que tenía esta mujer, los 3 pretendientes. Sí, exacto, 3 pretendientes. Y Van Helsing le dice a uno, bueno, ¿qué hacemos? ¿La matamos? Y dice, sí, pues ya estaba convertida, ¿no? Sí, claro, estaba matando niños. Estaba matando niños, sí, estaba entrando comiendo un niño. Sí. Y entonces ahí hay una brillante descripción, donde la agarran entre los 3, donde uno le va a Van Helsing a clavar a la estaca, y toda una historia. Y una cosa que no sale en todas las películas es que cuando matan con la estaca, le cortan la cabeza y se la llenan de... Le llenan la boca de ajo. Hay montones de leyendas al respecto y de métodos de matar vampiros. Pero hay una cuestión muy sexual también, digo, ¿no? Sí, los distintos métodos para exterminar vampiros, parte de todas las leyendas de distintos pueblos eslavos, sobre todo, pero también en América, hasta en Perú hay leyendas de vampiros y ese tipo de historias de los no muertos que no vuelven. Bueno, de hecho, el Drácula, otra de las ideas originales de Stoker era llamarlo el no muerto, de Undead. Todas ideas que esbozó en borradores previos a la escritura definitiva del Drácula, ¿no? Lo de Estiria, lo de Drácula, lo de Undead, el título de la novela. El primer capítulo dice que fue puesto después, que es un cuento, digamos. No, el primer capítulo realmente, yo te contaba que esta edición, que fue la primera que leí hace como 30 años, que es una edición creo que de Bruguera, que es una edición bien pulp, incluye el invitado de Drácula, pero originalmente no estaba, y es una de las pocas novelas, de las pocas ediciones que lo incluye como parte de la novela. Ajá. Tanto en esta como en la otra de Cátedra está el invitado de Drácula, pero bueno, como dentro de los apéndices, como un agregado más. Pero bueno, yo la leí con el invitado de Drácula al principio también, la leí, y que... De hecho, integra muchas antologías de vampiros en el cuento. Es un cuento bárbaro, es un cuentazo. Funciona como cuento perfectamente, porque es la idea, no formaba parte de la novela original. Pero es bastante del ambiente. Es Jonathan Harker que va al... Ya te digo, yo la digo cuando tenía menos de 20 años, y siempre que consideré, hasta que empecé a estudiar más sobre el tema, hasta que me empecé a apasionar más por el tema, que formaba parte de la novela. Descubrí que no, porque como esta novelita estaba bastante cascoteada, para que nunca me voy a deshacer de esa, porque fue la primera que leí, quería comprar una edición más linda. Y iba desechando, pues ¿cómo no trae el invitado de Drácula? ¿Cómo no trae el invitado de Drácula? Porque estaba convencido que tenía que formar parte de la novela. Y ahora incluso no se sabe si la escribió Stoker, ese cuento, no sé. Yo nunca escuché nada en contrario.
Igual es el mismo estilo y es la misma... Sí, por eso nunca escuché nada en contrario. Sí, que no sí, lo hubiera leí, escrito. pero bueno, capaz que estoy leyendo mucha Wikipedia. Che, y para terminar un poco, ahora, siglo XXI, 2012, ¿qué posibilidades le ves al personaje? Bueno, te pregunto a vos que estás haciendo Blantepe también, no, casi nada. Te lo Yo pregunto. creo que son infinitas las posibilidades. Una cosa que no tocamos, y si en el tiempo vamos a tocarla brevemente, es que al ser un icono pop también llegó a estar cómic, no solamente por la Tepes. Hay ilustres antecedentes del Drácula llevado al cómic. Está más famosa la tumba de Drácula, de Mark Wellman y Gene Colan, allá por los años 70. Sí, está en el anime. Hasta Fraceta participó en algunas cosas, pero esta es un ícono. Está el Drácula de Fernando Fernández, que es un español que transcribió la novela y respetó bastante el personaje, ya te digo, entrecano, con el bigote blanco, como lo describe Stoker. Y se publicaba y está la adaptación de la película de Coppola hecha por Mike Mignola, que es un maestro, un monstruo del cómic, que en cómic, o sea, adaptó a cómic la película de Coppola en cómic, salió conjuntamente con la película. Yo estuve viendo que hay una versión anime que no la leí, pero obviamente se llama Hellsing, el anime, y ahí está, relata la vida de Alucard, que es Drácula al revés. Bueno, hay una película mexicana de culto, se llama Alucarda, es Drácula, más una al final porque es una mujer, la vampira, que es también una película de clase B, que es un clásico, se convirtió en un clásico. ¿La viste vos? Sí, la vi. ¿Y la recomendás? Sí, la recomiendo. Sí. Si te gusta el cine de género clase B, ¿no? Sí. No es Coppola, precisamente. Muy bien, Silvio Galesi, gracias por ayudarnos a inaugurar, a abrir la semana, una semana dedicada a Drácula, que tiene muchas puntas, pero lo importante es por lo menos empezar encuadrando el tema. Gracias por estar acá. Por favor, gracias a ustedes, y siempre. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Esta semana se va a presentar un libro, obviamente en Montevideo y en Uruguay se presentan casi todas las semanas libros, pero bueno, en este caso tiene que ver con un cierre de un ciclo, con un tercer tomo. Vamos a hablar con el autor, que creo yo que ustedes lo conocen de aquí, de Radio Uruguay. ¿Cómo le va, señor Nelson Caula? Maestro, ¿cómo anda, Pablito? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Siempre es un gusto escucharlo. De los vampiros pasamos a otras cuestiones históricas. Ayer justo me enganché, estaba pasando ahí haciendo un poco de zapping y me enganché con una película que no aparentaba hacer eso, pero terminó siendo una gran guerra entre vampiros y lobos. Así una cosa espectacular. Salen por donde menos... tuve que comer el final, porque digo, si llegué hasta acá, ahora tengo que verla. Claro, pero me trampearon, aparentaba hacer otra cosa. Pero bueno, me distraje un poco. Nos obligan a salir. Bueno, pero saltan en todos lados los vampiros. Artigas Ñemoñaré, obviamente todo el mundo lo conoce. En este caso es el tomo 3. ¿Cómo es esto? ¿Tomo 3 de Artigas Ñemoñaré? Y sí, los dos primeros, acordate que los reeditaron para ediciones B de España, después de muchas ediciones de Rosewood, y yo ya aproveché para ayornarlos, actualizarlos, ponerlos un poco al día, porque tenían entre 10 y 8 años más o menos de haber aparecido, ¿no? Quedaron como nuevos, además porque le agregué mucha cosa. Y bueno, y siempre faltaba, eran 3, ¿no? Lo que estaba previsto, lo que yo había planificado, más o menos en un periodo de unos 10 años. Me pasé un poquito, porque en el medio aparecieron otras cosas, ¿no? Como el Ana la guerrillera, por ejemplo, que no estaba absolutamente para nada previsto, claro. Y bueno, y hubo que hacerle espacio y lugar. Y bueno, y además este mismo tomo 3 tuvo al final un feliz encuentro con otro investigador chileno que me invitó a participar de una idea que él tuvo, y bueno, y termina siendo nada más y nada menos que la tapa del libro, pero la tuvimos que ir a buscar a Nueva York, y eso fue que dio un laburo extra, ¿no? Muy feliz para mí, porque me encantó estar ahí, pero fueron retrasando un poquito la salida del tomo 3, que estaba prevista para mediados del año pasado, con todas las cosas del bicentenario, ¿no? Pero bueno, está atrasado, pero llega. Muy bien, yo no sabía, Nelson, la verdad no sabía que tu viaje a Nueva York estaba vinculado con el verdadero rostro de Artigas. Claro, sí. No, una vez que se enteraron que marché para allá, fue cuando recibí un montón de invitaciones, ¿no? Obviamente para hacer charlas ahí en las famosas librerías, y además en el mismo consulado de
de Uruguay en Nueva York, ¿no? Que estuvo bárbaro, que me trataron muy bien. Pero no, el fin último fue ir al encuentro de Stephen Mancusi, bueno, es el número 1 del arte forense, un tipo que laburó 27 años en el FBI. Para que más o menos la gente entienda qué es lo que fuimos a buscar, esta es la gente experta en los famosos identikit, que acá en Uruguay también los tenemos y deben ser tan buenos como en cualquier parte del mundo, pero este hombre logró consolidarse y es reconocido además por todos sus colegas y los que están en esta tarea como el número 1 por lejos, ¿no? Y ahí le arrimamos con toda la intención de una vez por todas de darle un vuelco a la iconografía, que para mi gusto está muy quedada, muy repetida y no ha superado demasiado los laburos de Blanes y un poco de Zorrilla también, ¿no? Es decir, hace bastante tiempo de eso, así que imagínate. Y bueno, le arrimamos aquel retrato tomado del natural, Artigas, que está de perfil por de Mercey en 1846 en Paraguay, y le acercamos 3 o 4 relatos orales de gente que lo vio y que lo describió muy bien, por ejemplo como el general Díaz, que hasta le puso hasta el color de los ojos, ¿no? Cómo era su nariz y sus pómulos, en fin. Y con esos simples elementos los dejamos en manos del hombre, que además de hacer lo que hicieron los anteriores, porque eran artistas, y esto de arte tiene y bastante, tiene una cuota extra que no tuvieron los anteriores de ciencia, ¿no? Porque el arte forense, por sobre todas las cosas, es un hecho científico. Entonces, con esos elementos él reconstruyó un rostro de Artigas, un tipo que es absolutamente exitoso en su tarea a lo largo de 27 años, digamos, en esta tarea, bueno, ha hecho retratos orales que después cuando aparecieron las personas que andaban buscando eran idénticos, ¿no? Así que está absolutamente probado que... ¿A eso te referís al norteamericano Stephen Mancusi, que él dibujaba en torno basándose en retratos hablados, el famoso identikit, claro, ¿no? Entonces como que, por lo que te entiendo, él lo que hizo es, ustedes suministraron relatos hablados de Artigas. De la ¿no? época, ¿no? Contemporáneos Artigas, ¿no? Como si alguien fuera a contratarlo, pero que viniera del pasado, ¿no? Claro. Es un poco se quedó muy conforme, las descripciones le llenaron la información que él precisaba, ¿no? Y un detalle importantísimo que también, digo, de esto de nosotros cuando hablamos acá en la máquina de pensar sobre la imagen de Artigas, este prócer, digo, tan fundamental para Uruguay, que no tiene imagen, digamos, que hay que proyectarla. Vos me decías una vez que este hombre, norteamericano, no tiene arte ni parte en digamos, en este sentimiento que tenemos todos con respecto a Artigas. El imaginario social famoso, ¿no? Porque digamos, todas esas representaciones son básicamente simbólicas. Digo, eso está totalmente estudiado. Cada tiempo, cada generación, cada momento de exaltación o no, ha creado un rostro de Artigas que por lo general es un rostro que tiene que ser el rostro de un héroe, ¿no? Más allá de cómo es en realidad el rostro. Y este hombre está totalmente incontaminado porque no tenía la más mínima idea de quién era Artigas, ¿no? Y por ejemplo, yo que se preguntaba, pero este fue presidente de Uruguay, una cosa así, ¿no? Y o sea que es muy directo y muy remitido, digamos, a un relato donde, como vos decís, la cuestión de los sentimientos y todo eso queda un poco o bastante de lado, ¿no? Es un retrato oral y basado también porque ahí hace toda una serie de medidas, el de las proporciones de la cara de Artigas de perfil en el retrato de Mercey, como si hubiera ido a llevarle quisiera reconstruir una cara de un abuelo mío, ¿no? Claro. No tiene ninguna diferencia. Y bueno, y hacen esto también, ¿no? No hacen solamente identikit para la policía, ¿no? Es decir, hace algún tiempo estuvo reconstruyendo el cráneo de alguien que vivió en el Imperio Romano. Tenía el cráneo, ¿no? Y estaba reconstruyendo el rostro a partir de eso. Hacen este tipo de tareas, ¿no? Se especializan en eso. O sea que es una metodología, yo que sé, también bastante moderna. Como todo en este país va a dar para que todo el mundo comente, para todos van a comentar, despotrique y digan lo que digan y quizá.
Así que bueno, pero ya estoy escaldado, ¿no? Así que no, eso no me preocupa en lo más mínimo. Lo que es innegable, y lo va a tener que admitir todo el mundo, que se da un paso adelante en lo que tiene que ver con la iconografía, porque hasta ahora estamos remitidos bueno, aquella cosa que hizo básicamente Blanes, que la hizo muy bien. Blanes tiene una ventaja enorme, ¿no? Que Blanes mostró la cara que él había hecho a muchos que conocieron a Artigas, él no, pero otros sí, y le habían dicho que era casi igual. Es decir, que lo de Blanes es muy serio. De todas formas, Blanes tenía autoconciencia, por lo menos por lo que yo leí en algunas cartas, de que él estaba, ¿qué hago? Dice en una carta, ¿no? Eso lo decía Caetano, dibujo al revolucionario o a la abuela del Paraguay, ¿no? Por la carbonilla, ¿no? Claro. O sea, estaba claro de que él estaba, claro. Lo que decís vos, en esa iconografía estaba vinculando, estaba fortaleciendo una cuestión de unidad nacional, de proyecto nacional. Exacto. Y entonces es algo especial, ¿no? Sí, sí, viene un poco por ahí la cosa, ¿no? Es un tipo realmente muy serio, además no hizo absolutamente nada de onda, es muy simpático, muy agradable, pero cobra salado, ¿no? Por supuesto yo no lo contraté, ¿no? No tengo cómo, pero este amigo floridense que vive en Chile hoy, fue un poco el que él en realidad quería comprarle un retrato y lo tiene hoy colgado en el hall de la casa de él en Chile. Y los gurises chicos de la escuela del hijo le preguntan si es el abuelo, ya está podrido decirles que no, entonces ya no les dice que no, porque es tremendo retrato. No, y es muy interesante consignar un hecho. Nosotros estamos presentando al Artigas viejo, pero los artistas forenses se permiten hacer progresiones de un rostro o regresiones en no más de 20-25 años, ¿no? Que por ahí fue donde estuvo un poco el error de Zorrilla, ¿no? Que a partir del retrato de 80 lo hizo casi hasta de 20, ¿no? Ellos dicen que eso es bastante imposible y que es bastante improbable de que un rostro con 80 años se pueda hacer una regresión y pueda ser más o menos parecido a como fue cuando tenía 20, ¿no? Nelson, tengo esperando también al amigo Eduardo Nogareda para hablar de lo que va a hacer él esta semana, pero yo lo quería hablar simplemente es anticipar, porque obviamente cuando solamente hablamos del rostro de Artigas, ¿no? Sí, exactamente, esa es la etapa. Es el último capítulo. Esa digamos, es la etapa, sí. Hay como 40 capítulos más que siguen toda la investigación de los anteriores, ¿no? Exactamente, jueves 22 de noviembre a las 20:30 en la sala de conferencias del INPO, ahí en Germán Barbato 1379 frente a la Intendencia. Nelson Caula presenta Artigas Ñamoñaré, tomo 3, El verdadero rostro de Artigas. Lo van a acompañar Oscar Gómez del MEC, subsecretario del MEC, José María Obadía, bueno, el maestro Obadía de la Academia Nacional de Letras, Ernesto Jaureche y viene especialmente de Buenos Aires para la presentación. De la Secretaría de la Nación. Bueno, que te vaya, y Alberto Silva. Les mando un abrazo, obviamente la mejor de los éxitos, y vamos a estar aquí conversando in extenso en la máquina cuando salga ahí salido del horno el librito. Y un abrazo enorme para el Nogareda, y vamos a tener el jueves a Carlos Alberto Rodríguez interpretando canciones de su álbum El Patriarca, pero yo ya arranco con Nogareda, con Giovanetti Viola y con Miralles el miércoles, lo voy a ver a ellos, ya ha sido de corrido hasta el jueves para el INPO. Bueno, te mando un abrazo, che. Hasta pronto. Nogareda, Eduardo Nogareda, Los Palabristas, junto con Hugo Giovanetti y Federico Miralles. ¿Cómo le va, Eduardo Nogareda? ¿Qué tal? Ese sí que es un palabrista, el que tenías ahora. Impresionante. Hablando contigo. Bueno, usted tiene que ser un buen palabrista, porque tiene 3 minutos para decirme qué van a hacer mañana. Está bravo. Bueno, vamos a hacer un poético musical, lo cual es un invento antiguo, pero bueno, nosotros tratamos de que de no fijarnos en las formas, sino en los contenidos, en la manera, y procuramos hablamos de cambalache de palabras, porque creemos que hemos mezclado bastante la baraja, que hemos hecho una mezcla de tonos diferentes, de músicas distintas y textos a veces contrapuestos. Creo que hay muchos puntos así como de oposición y muchos escapes por la tangente. Eso es lo que intentamos, ¿no? Es decir, mostrar todo una muestra pequeña del inmenso panorama que el mundo de las palabras y de las imágenes, porque también hay progresión de imágenes,
ofrece. Y las canciones, porque llama la atención, dice que esto va a incluir versiones de Leonard Cohen, Aníbal Zampayo, Alberto Spinetta, Paul Simon, el de Simon & Garfunkel, entre otros. O sea, estamos hablando de un arco bastante amplio. Bastante amplio, por eso hablamos de Cambalache en ese sentido, ¿no? Es decir, Cambalache como lugar de mezcla, ¿no? Claro, claro. Y obviamente eso a nivel poético también, ¿no? Van a leer poesía, obviamente vos vas a leer poesía tuya. Sí, y va a haber un poco hay también algunos nexos entre narrativos y reflexivos, digamos. Yo sobre todo ahí juego un poco el papel de articulador de los distintos contenidos. Y sí, hay palabra cantada, palabra dicha, palabra conversada, música e imágenes. Tiene, por ejemplo, si uno escucha a Hugo Giovannetti Viola y Federico Miralles, yo los escuché la otra vez, tienen una canción, ellos le pusieron música, la canta Hugo Giovannetti, sí, la canta Hugo Giovannetti, que es un poema de Julio Recí, que está impresionante, y está mechado, está entremezclado con otro de Federico García Lorca a Julio Recí. Sí, eso justamente no forma parte de este espectáculo, pero, pero está bien, porque ese tipo de trabajo, ese tipo de ataduras, son las que intentamos hacer, ¿no? Por eso nos hemos juntado, porque nos gustan esas cosas. De última, Eduardo, yo me imagino también, digo, vos como articulador, es un poco lo que haces en tu programa, que es presentar más o menos las cosas que te gustan y atarlas ahí con un moño. Sí, es verdad, todo se une, todo se vincula. Yo creo que siempre todos los ejercicios de comunicación son ejercicios de eso, de ataduras, de atar unas cosas con otras, digamos, ¿no? De atar unas ideas con otras, unas sensaciones con otras. Y de vez en cuando sorprender con alguna y Eduardo, algún atado de eso es ser sorprendente. Eduardo, una vez ya se nos pasó el tiempo, pero una pregunta. Vos vas a leer, obviamente, y vas a cantar, porque yo te vi cantando también. ¿Vas a cantar? Sí, yo voy a cantar también. Yo no soy un cantante, no soy un músico, pero bueno, sí, voy a cantar y voy a tocar. Yo toco el teclado. Por eso somos 2 guitarras, un teclado, 3 voces. Porque a Eduardo Nogareda yo lo vi como telonero de Luis Eduardo Aute, y la verdad que yo te dije, ¿no? O sea, es un espectáculo interesante, digamos. Tiene la solidez, reitero, de las palabras, de la palabra bien dicha, ¿no? El tema cuando uno... No, hay mucha palabra bien dicha, aunque parezca mentira, hay muchísima, ¿no? O sea, hay que hacerla conocer. Mañana es esto, ¿no? El miércoles, perdón, el miércoles, a las 20:30 en el espacio Guambia, ahí 25 de mayo, y no me acuerdo la otra, Juan Carlos Gómez. Juan Carlos Gómez, sí. Y esto tiene... ahí en el espacio Guambia. ¿Y esto hay una entrada? ¿Cómo es? Y bueno, sí, se sacan allí solamente en el sitio, en Guambia, 150 pesos. Ajá, correcto. Una entrada baratita. Re barata. Este miércoles 21 de noviembre es el inicio, el estreno mundial de Los Palabristas, Hugo Giovannetti Viola, Federico Miralles y Eduardo Nogareda. Bueno, nada, que les vaya recontra bien, se lo va a ir bien, porque yo sé que te iba bien cuando hacías aquello de Fundación Unión, esto va a ir bien también. Bueno, muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Les mando un abrazo, amigos. Igualmente. Se termina La Máquina de Pensar. Mañana continuamos conversando. Vamos a llamar a España para hablar con el cineasta Emilio Schargorodowski. Es sobrino y nieto de Einstein, pero lo que importante es que dirigió una película llamada Drácula 0.9. Es la última película sobre Drácula. Vamos a hablar en España. Y después vamos a estar con Alejandro Yangonchian hablando del Festival de Cine Fantástico que comienza este miércoles. Cuántas cosas están pasando en Montevideo esta semana. La verdad que vale la pena salir y conocer. Esto es todo, hasta mañana.